La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Seguimos en nuestro estudio acerca de una serie de reflexiones bajo el tema Dios te va a sorprender. Para ello hemos utilizado como base escritural al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 12. Quiero leer hoy del versículo 1 al 5 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero una vez más repetir el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Y les recuerdo el tema que desarrollamos hoy. Dios te va a sorprender cuando no dejas de hacer lo que estabas haciendo para Dios. Fíjese lo que este título encierra, por favor. Hay cosas que hacemos para Dios y que dejamos de hacer. Es por ello que el libro de Apocalipsis abre su mensaje a las iglesias diciéndole a una de ellas que le felicitaba y encomiaba por todo lo que habían realizado, por todo lo que estaban haciendo y todo lo que habían guardado en cuanto a la fe, pero que les exhortaba y reprendía porque habían dejado su primer amor. Entonces hay cosas en las que nosotros no perseveramos en lo que estamos haciendo para el Señor. Por ello, cuando Él invitaba a las multitudes a seguirle, y por supuesto que Él estaba consciente que muchos de ellos no le seguirían por los motivos correctos y que muchos iban a ser los llamados, pero pocos los escogidos, sin embargo, Él decía lo que costaba seguirle. Él dijo que ninguno que edifica una torre no se sienta primero a calcular si puede, una vez que ha empezado a hacer la torre, terminarla. No vaya a ser que después deje de edificar y las personas hagan burla de él diciéndole: este comenzó a edificar y no terminó. ¿Ve? O sea que hay cosas que nosotros podemos empezar a hacer y sin embargo las dejamos de hacer. ¿Cuántos de nosotros somos inconstantes en lo que estamos haciendo para el Señor? Por ello dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es porque muchos de nosotros somos emocionalistas. Somos personas que nos dejamos llevar por las emociones, pero después de un tiempo se va a presentar la adversidad. Es necesario que la adversidad surja para entonces demostrar si realmente yo tengo 2 principios fundamentales en la vida cristiana, 2 condiciones y elementos necesarios que tienen que estar presentes en mi vida. Y esos son la perseverancia y la constancia. Ser perseverante y ser constante es algo que la Biblia nos enseña desde el principio hasta el fin. Es más, nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a hacer labores y obras para Dios y cuando viene la adversidad, entonces lo dejamos de hacer?
Fíjese que el Señor lo presentó en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, Él se refiere a aquella semilla que es la palabra de Dios y que es sembrada o cae en diferentes terrenos. Algunos la reciben al momento con gozo. Estos son los que son comparados con una semilla que cae sobre la roca. Dice que brota pronto porque hay poca tierra. Pero sucede que la plantita que se empieza a desarrollar por haber poca tierra, entonces cuando sale el sol, la marchita y se seca. El Señor explicó quiénes eran estos. Él en esa comparación se estaba refiriendo a aquellos que oyen y reciben la palabra con gozo, pero luego cuando viene la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan y se apartan. Entonces, el Señor nos deja claro que siempre nos vamos a enfrentar al terreno de la adversidad. Y si algo es necesario en nuestras vidas, es ello. Porque la adversidad es lo que forma nuestro carácter. Sin adversidad, sin algo que se nos oponga, entonces simplemente tendremos un carácter débil y quebradizo. Un carácter que flaquea y que desmaya ante las circunstancias que están delante. Pero cuando tengo una fe inquebrantable, es aquella fe que se mantiene creyendo y que se mantiene esperando y que se mantiene trabajando para su Señor a pesar que se levante y se oponga lo que se levante. Muchas personas empiezan a servir al Señor y con una adversidad que surge en su casa porque su esposa no está de acuerdo con que sea cristiano, y lógicamente porque antes llevaba una vida promiscua y una vida en los vicios y ahora quiere buscar de Dios, y sucede que la esposa, en vez de apoyarle, se pone en su contra, o el esposo se pone en su contra. Eso no es nuevo. Eso sucedió a hombres de Dios como Job, como David. Tuvieron esposas que más bien quisieron apartarles del Señor. Ahora decimos que Dios quita los tropiezos. Y es algo con que algunos hermanos me lo han expresado en consejería y dicen, bueno, hermano, y a mí me preocupa mi esposa o esposo porque Dios quita los tropiezos y ella me está sirviendo de tropiezo. Pues ese es un concepto erróneo de lo que es un tropiezo y lo que Dios hace. Porque sucede que es necesario que vengan los tropiezos, dijo el Señor. Ay de aquel por quien viene el tropiezo, sí. Porque mejor le sería atarse una piedra de molino y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de los pequeñitos del Señor. Pero eso queda en un trato de Dios con aquel que está sirviendo de tropiezo. Pero para mí es necesario que vengan los tropiezos, porque van a demostrar quiénes son los aprobados. ¿Y quiénes son los aprobados? Aquellos que vencen el tropiezo y siguen adelante. ¿Por qué muchas personas se divorcian? ¿Por qué muchas personas se van de las congregaciones? Es porque hubo un tropiezo y ese tropiezo los apartó de lo que estaban haciendo. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Aquí nos conseguimos en nuestro relato, en el libro de los Hechos, capítulo 12, a una iglesia que si analizamos, no solamente leemos, sino que analizamos, nos daremos cuenta con que algo muy terrible había ocurrido. La iglesia sabía que habían 3 discípulos que eran muy cercanos al Señor. Esos eran Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos y el Señor los apodó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Mientras que Simón lo llamó Pedro. Ahora ocurre que en cada uno de los acontecimientos milagrosos más impactantes que realizó el Señor, estuvieron presentes estos 3 hombres. Es más, cuando el Señor se transfiguró para hablar acerca de su partida, y dice la Biblia que se aparecieron Moisés y Elías en aquella transfiguración, entonces sucede que solamente estaban presentes estos 3 discípulos. Es decir, que si hablásemos de un nivel espiritual, diríamos que estos se encontraban en un nivel espiritual bien alto.
porque al que más se le da es a aquel que ha sido fiel en lo poco, y el Señor lo lleva a ir escalando peldaños. Pero ahora sucede que la iglesia, sabiendo esto, tiene el gozo de tener a esas tres columnas frente a ellos. Tenían a Pedro, a Jacobo y Juan. Pero ahora sucede que Jacobo es tomado preso. Y cuando es tomado preso, entonces estoy seguro que la iglesia empezó a orar y empezó a buscar el rostro del Señor, a interceder por aquel líder espiritual que tanto hacía falta en la iglesia. Sucede que tal vez ellos esperaban una reacción gloriosa de la intervención de la mano de Dios. Sin embargo, lo que ocurrió no fue eso, sino que Jacobo fue muerto a filo de espada. Dios no envió un ángel, Dios no hizo que el calabozo se abriese, Dios no hizo que tronara desde el cielo su voz para detener la ejecución de Jacobo, sino que lo permitió. Y sucede que cuando nosotros estamos buscando el rostro del Señor y le estamos sirviendo, alguien dijo en una oportunidad que lo más difícil es cruzar la barrera de la decepción. Sí, así como lo oye, la barrera de la decepción. La barrera de la decepción es aquel muro que se coloca frente a nosotros en algún momento de nuestra vida donde sentimos que Dios nos ha decepcionado, que Dios nos ha abandonado, que Dios no ha hecho por nosotros lo que Él pudo haber hecho, y que por no hacerlo, entonces nosotros nos encontramos viviendo determinada situación. Dios, hablando en el libro de Job, le pregunta a Job: ¿me juzgarás a mí? ¿Me acusarás a mí para justificarte tú? Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos actuando justamente y que Dios está siendo injusto con nosotros, aunque no lo digamos en esos términos. Nos sentimos decepcionados, nos sentimos abatidos, porque ¿dónde está Dios? Ese Dios poderoso y bueno que tanto hemos predicado, que de tanto hemos oído hablar de Él, pero ahora que lo necesitamos, aparentemente nos ha desamparado, aparentemente nos ha olvidado. Y es que la exclamación en la cruz pareciese ser nuestra exclamación cuando decimos: Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Ahora el Señor Jesucristo no lo dijo en términos como si Dios se hubiese olvidado de Él, sino que en ese momento Él ocupó el lugar de nosotros como pecadores, y que al Él tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, entonces el Señor lo veía como un pecador y apartó su mirada de Él. Nosotros muchas veces sentimos que aparta el Señor su mirada de nosotros, pero no por el acto de redención que se estaba llevando a cabo en la cruz, porque si solamente el Señor hubiese exclamado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, aparentemente quedaríamos con esa misma frustración si dijésemos esa expresión. Pero sucede que el Señor, repito, se refería a un aspecto de la enseñanza bíblica donde Él está tomando el lugar de un pecador, y al Él morir por nuestros pecados, entonces todos nuestros delitos y faltas estaban siendo colocados sobre Él. Y en ese momento, entonces, el Dios Santo lo ve a Él como un pecador. Pero la historia no se queda allí, sino que el Señor dice: consumado es. Y entregó su espíritu, es decir, está hecho. Pero más aún ocurre algo. Es que dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No de abajo arriba, ni se rasgó en dos solamente, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. Fue Dios quien rasgó el velo. ¿Y qué hacía el velo? El velo lo que hacía era separar hasta dónde podía llegar el hombre y dónde se encontraba la presencia de Dios, que era en el lugar llamado en el templo el lugar santísimo. Ese velo que hacía separación, el Señor ahora lo rompía, porque a través del sacrificio de su Hijo, entonces ahora nosotros tenemos libre acceso a su presencia. Esto es lo que nos quiere decir
es, mis amados oyentes, que cuando nosotros aprendemos a superar las adversidades, entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Hay grandes bendiciones, grandes sorpresas que tiene el Señor para nosotros, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted está orando por un familiar, usted está orando por su esposo, por su esposa, usted está intercediendo por usted mismo, por su nación, por todo lo que estamos viviendo en este momento, por su salud. Oiga, Dios quiere responderle mucho más abundantemente. Mucha más bendición tiene el Señor para usted. Pero usted y yo debemos hacer algo. Hay bendiciones, lo he dicho y lo repito, hay bendiciones que son incondicionadas y hay bendiciones que son condicionadas. Cuando hablo de bendiciones condicionadas e incondicionadas es que, por ejemplo, el Señor dijo que Él vendría nuevamente a la tierra. La segunda venida de Cristo es una promesa incondicionada. No hay condición para ello, sea que los hombres lo quieran o no, o que la iglesia esté preparada o no. Él ha establecido un día en el cual vendrá e intervendrá en la historia humana y desde ese día entraremos en el periodo de la eternidad. Eso está establecido, sea que usted lo crea o no, sea que yo lo predique o no. Entonces es una promesa incondicionada. Pero hay promesas condicionadas. Y esas promesas condicionadas indican que yo debo hacer algo para que Dios dé esa bendición. Por ejemplo, nos encontramos con el caso que tanto le gusta citar a personas que creen en las declaraciones y en las promulgaciones de la palabra de Dios para que las cosas se vuelvan como que instantáneas. Entonces se dice, bueno, la Biblia dice que somos puestos por cabeza y no por cola. Y entonces en base a esas palabras, usted vaya, aconseja a otro hermano y le dice, no hermano, mire, tome la posición que le corresponde, usted es cabeza y usted no es cola. Ahora, muy bien, usted puede decir esas palabras. Ahora, ¿ha leído el contexto donde eso se encuentra? Eso se encuentra en aquel maravilloso texto donde se nos dice las bendiciones a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces dice, si fuésemos obedientes y guardásemos la palabra de Dios, entonces seremos cabeza y no cola. Pero si usted vive una vida en que no guarda la palabra de Dios y vive a su manera y según su criterio, entonces dice la Biblia que ocurrirá algo. Entonces el Señor dice, entonces serás cola y nunca serás cabeza. Entonces hay personas que por más que declaren que son cabezas, si viven de una manera desordenada en cuanto a la palabra de Dios, entonces nunca podrán disfrutar de esa bendición. Porque esa bendición está condicionada a algo que yo debo hacer. Entonces hemos aprendido principios básicos en la vida cristiana. Hay una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. Hay promesas condicionadas y hay promesas incondicionadas. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos sorprende, nosotros tenemos que ser propicios a esa sorpresa y no nosotros mismos echarlas a perder. Le diré un ejemplo. Sucede que yo puedo querer sorprenderle a usted y le digo, ve y quédate en esta habitación, que estoy preparando algo allá que te va a sorprender. Y sucede que usted está aquí en la habitación y sucede que no tiene paciencia, no sabe aguantar y esperar y abre la puerta y se presenta en la sala. ¿Qué le voy a decir? Arruinaste la sorpresa. La echaste a perder. Ahora, si eso lo llevo al plano espiritual, Dios sabe si yo voy a echar a perder la sorpresa o no, por supuesto que sí. Pero lo que no quiere es que yo lo haga. Y la condición de yo recibir la sorpresa y bendición es que yo sepa esperar y sepa ocupar mi posición mientras Él me da la sorpresa. Creo que estoy siendo claro para que usted fácilmente me entienda.
Esto quiere decir que hay sorpresas que usted no ha recibido, bendiciones mucho más abundantes de lo que usted ha pedido o puede entender, que el Señor no le ha dado porque usted mismo y yo mismo somos los principales estorbos para que eso pase. ¿Y por qué? Eso es lo que queremos analizar en estos pasajes. Entonces sucede que nos encontramos con una sorpresa grande que Dios va a dar a la iglesia. La iglesia que quedó orando por Pedro recibió la sorpresa de que Herodes no fue que lo soltó, no fue que hubo un decreto que dijese que había sido exonerado de su culpa y por eso salía de la cárcel. No, sino que ellos fueron sorprendidos porque jamás esperaron que en medio de la noche un ángel se apareciese al calabozo, en el calabozo donde se encontraba Pedro, y le sacase y le guiase a la casa donde ellos estaban orando y se apartara de él en el camino, y él mismo se quedó sorprendido porque pensó que estaba viendo una visión o teniendo un sueño, pero no creyó que todo eso estaba pasando. El primer sorprendido fue él y la iglesia también fue sorprendida. ¿A qué se debió todo esto? ¿Se debió a una intervención de Dios? Claro que sí. Pero se da cuenta que hubo una condición, mejor dicho, varias condiciones. ¿Cuál fue la condición a la que nos referimos en esta oportunidad? Pues bien, a la condición que nos referimos en esta oportunidad es que esta iglesia recibió la noticia que Jacobo había sido muerto. Imagínense el dolor que ellos sintieron, imagínense la frustración que ellos sintieron. Llegaron a la barrera de la decepción, pero ¿sabe qué? La cruzaron. No se quedaron allí. Hay muchos que se han quedado allí. Hay muchos que están todavía postrados allí y no han avanzado porque sienten que están tan atribulados que no pueden avanzar. Es por ello que vemos que hay creyentes que solo su rostro dentro de la congregación refleja su condición espiritual, refleja su malestar, su decadencia, su enfriamiento. Y usted va a la congregación y está allí y ya no es aquel que tenía gozo, que tenía alegría, que alababa a Dios con libertad, sino ahora está metido por allí en una esquina, como dicen por allí, de bajo perfil. Y le quiero decir que lo felicito por su esfuerzo, pero su actitud no es propicia para que Dios le dé lo que usted le está pidiendo. Y Él lo quiere hacer mucho más abundantemente de lo que usted pide o entiende. Pero su actitud no está siendo la correcta, porque usted ha dejado de hacer lo que antes hacía. Usted alababa a Dios con alegría y era un ejemplo para todos de aquellos saltos, de aquella alegría, de aquel regocijo que tenía en el corazón, y ahora se ha apagado, ahora ha menguado. ¿Usted cree que de esa manera Dios va a ser movido a actuar a favor suyo? He puesto la ilustración más de una vez predicando por gracia de Dios, donde me he referido a que hay personas que creen que si se declaran en una huelga, Dios los va a oír. Y es algo comparable con lo que en algún momento hizo Job. Pero ilustrémoslo en la vida nuestra. Sucede que hay personas que si se sienten que sus derechos están siendo violentados, salen a protestar, ¿sí? Algunos entonces salen a manifestar y reclamar sus derechos. Y eso está bien. Está bien que el hombre exprese lo que le está afectando de una perspectiva, por supuesto, en que no sea dañino a otras personas. Porque es el derecho de expresión, ok. Pero en cuanto a Dios, usted puede decirle que se siente mal. Usted puede expresarle que no está de acuerdo con lo que está pasando. Es su Padre Celestial. Usted puede hablarle con confianza. Pero lo que no puede hacer es tratar de presionarle.
Yo puedo manifestar mi desacuerdo en algo, pero yo no puedo ir a entorpecer o sabotear el funcionamiento de algo porque simplemente yo no estoy de acuerdo. Usted no puede estar de acuerdo con alguna de las líneas de conducción de la empresa en que trabaja, pero eso no implica de que usted va a ir a dañar la maquinaria o va a ir a paralizar la producción, porque estaría cayendo en un terreno delictivo. Ahora nosotros también podemos estar inconformes con cosas que están pasando y debemos decirlo a nuestro Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero usted no puede decaer de lo que estaba haciendo. Usted no puede abandonar su ministerio. Usted no puede dejar de alabar a Dios y de predicar la palabra. Usted no puede dejar de evangelizar. Usted no puede dejar de interceder. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que no me siento en condiciones espirituales para ello. Por eso dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Diga el débil, fuerte soy. Entonces usted, a pesar del obstáculo, a pesar de la adversidad, a pesar de esa esposa que no lo apoya, a pesar de ese esposo que le sirve de tropiezo, a pesar de los hijos que están levantados contra usted, a pesar de los hermanos que le critican y le señalan, usted debe seguir haciendo lo que Dios le mandó a hacer. La iglesia estaba orando por Jacobo, estoy seguro de ello. Pero sucede que cuando le vieron muerto, no por ello dijeron, bueno, entonces ¿para qué oraremos por Pedro si de todas maneras ya muerto está? Porque Herodes dijo que lo iba a matar. Y Dios es tan sabio que permite que esto acontezca durante la Pascua, para que haya un tiempo de espera. Dice literalmente, eso no está allí por casualidad, que Herodes tomó la decisión de matar a Pedro, pero luego que pasase la Pascua, que era la fiesta más sagrada de la celebración judía. Entonces había un compás de espera, y en ese compás de espera la iglesia estaba siendo probada. Estaba la barrera de la frustración por lo que había pasado con Jacobo. Ahora tenían la oportunidad. ¿Seguimos orando por Pedro creyendo que Dios todavía puede hacer, o nos decepcionamos por lo que pasó con Jacobo y lo dejamos así y que sea lo que Dios quiera? Pues la decepción no es opción, porque recordemos lo que dijimos al principio de esta reflexión, y es que Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter verdadero de un cristiano, y ese carácter indica perseverancia y constancia. Eso indica que yo sigo edificando la torre a pesar de la adversidad, a pesar que me esté lloviendo, a pesar que estén soplando fuertes vientos. Yo de todas maneras voy a seguir edificando la torre que Dios me mandó a edificar, porque si no seré un hombre inconstante. Por ello es que el Señor en el libro de Apocalipsis dice que reprende a un grupo de personas, a un grupo de creyentes, y le dice que eran tibios, que ojalá fuesen fríos o calientes, pero como son tibios, entonces iban a ser vomitados por el Señor. Una expresión fuerte, ¿verdad? Pero es que esas personas eran unas personas que estaban en el medio, ni estaban consagradas a Dios, ni tampoco estaban 100% en el mundo. Y Dios no aprueba las ambigüedades. Dios no soporta a aquel que es inconstante. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y más adelante añade, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque son como las ondas del mar que van y vienen. Entonces fíjese lo que dice, no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces cosa alguna es ni la respuesta a lo que le está pidiendo, ni esa gran sorpresa abundante que el Señor quiere darle, pero que sin embargo no ha sido manifiesta, no por culpa de Dios, sino por culpa de aquel a quien Él quiere sorprender, pero que no está comportándose de la manera en que Dios quiere sorprenderle.
tomando la ilustración, no se está quedando en el sitio que le corresponde, sino que ha invadido el sitio de Dios y por eso de esa manera está entorpeciendo lo que Dios quiere hacer. Ahora fíjese bien, cuando hablo de entorpecer lo que Dios quiere hacer, usted dirá, ¿y quién puede entorpecer los planes de Dios y lo que Dios hace? Pues bien, les quiero llevar a una reflexión en las Escrituras. Sucede que Dios llamó a Israel a que saliesen con mano fuerte y brazo extendido del Señor para ser llevados a la tierra prometida. Es una historia bien conocida por usted y por mí. Y si no la conoce, entonces entérese. El Señor saca a su pueblo con mano poderosa de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Les da sorpresas en el camino. Esas sorpresas son que sin haber agua en el desierto, hace fluir agua de la roca para saciar la sed de ellos. Les da el maná para que coman mientras van por el desierto. De día envía una columna de nube que los cubra y de noche una columna de fuego que los guíe. Todo ello se oye maravilloso, pero ¿sabe qué? Había una sorpresa mayor. Había una tierra que fluía leche y miel que los esperaba. Y esa tierra era la más maravillosa de todas las tierras, con unos frutos tan gigantes que por eso decía que destilaba leche y miel. Era un lugar completamente diferente al desierto por donde ellos iban caminando, iban peregrinando. Pero ¿sabe lo que pasó? La sorpresa tuvo que esperar mucho tiempo. Y esa sorpresa tuvo que esperar porque la corta travesía que era llegar desde Egipto a tierra de Canaán se convirtió en años, largos años, en que toda la generación que salió quedó postrada en el desierto y solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. ¿Y sabe usted por qué ellos no pudieron entrar? ¿Sabe por qué duraron tanto tiempo? Simplemente porque ellos entorpecieron lo que Dios quería hacer. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido de Dios y Dios tiene bendiciones mucho mayores para nosotros, pero nosotros somos inconstantes y dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Esta iglesia se mantuvo orando. El Señor les dijo que ellos tenían que orar. Les enseñó el principio de la oración y ellos habían aprendido esa oración colectiva porque ellos habían ido al aposento alto a orar y cuando ellos estaban orando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora esta iglesia se reúne en una casa a orar e interceder por Pedro. No se dejaron frustrar, decepcionar ni debilitar en su fe al ver que Jacobo había sido muerto. Ellos dijeron, bueno, si Dios permitió esto, por algún propósito lo permitió y nosotros seguimos intercediendo. ¿Sabe que este es un principio que lo enseña toda la Biblia? Le pondré un ejemplo. El ejemplo es del Antiguo Testamento. En ese ejemplo nos conseguimos con un hombre llamado Daniel. Ese profeta maravillosamente usado por Dios. Tenemos un libro en la Biblia que lleva su nombre, escrito por él. Y sucede que este hombre se levantaron contra él un grupo de enemigos gratuitos. Eran personas que estaban llenas de envidia contra él, pero eran altos funcionarios del gobierno de Babilonia. Eran poderosamente influyentes en ese reinado que había venido sobre Babilonia, que se llamaban los medos y los persas. Ahora sucede que ellos sabían que no podían conseguir ninguna falla en Daniel para juzgarle y señalarle, sino solamente lo relativo a su fe. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo, convenzamos al rey de que firme un edicto, y ese edicto es que ninguno durante un lapso de tiempo puede orar a otro Dios que no sea el rey. Y si lo hace, entonces será arrojado al foso de los leones. Sucede entonces que ellos se disponen a
preparar todo el escenario donde Daniel tenía una muerte segura porque él no iba a dejar de adorar a su Dios. Ellos conocían eso. Oiga eso, ellos conocían eso. Sus enemigos sabían que ese era el único aspecto donde podrían presentar una trampa contra Daniel, porque en todo lo demás él era intachable en su conducta. Y bueno, hicieron todo, el rey firmó, y ¿sabe lo que hizo Daniel cuando se enteró? No se escondió, no oró en su mente, no oró en silencio, sino que siguió haciendo lo que él hacía siempre. Dice la Biblia que abrió las ventanas de la habitación donde estaba y allí oró a su Dios, oró al Señor Jehová como él solía hacerlo siempre. Literalmente lo dice así la Escritura. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo arrojaron al foso de los leones. Pero que iba este hombre fortalecido y en el espíritu, de tal manera que los leones no le hicieron ningún daño. Más bien Dios envió su ángel que tapó la boca de los leones para librarlos, y esa historia nos maravilla cuando la leemos hoy. Pero ¿cuál fue el ejemplo que Daniel nos dio? Que siguió orando y siguió intercediendo como siempre lo hacía. En cambio, hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento, y es el caso de los discípulos que van camino a Emaús. Ellos han dejado a los otros discípulos en Jerusalén y ellos van decepcionados y frustrados porque ya habían pasado varios días y el Señor había sido muerto y ellos no lo entendían. Sucede que el Señor tiene que añadirse a ellos, integrarse a la conversación que llevan, y ellos no le reconocen, y él empieza a hablarle por las escrituras hasta que llegan a la aldea llamada Emaús, y cuando llegan allí, entonces se sientan a la mesa y él parte el pan y da gracias, y es allí cuando se dan cuenta que era el Señor. Entonces regresan a Jerusalén y allá consiguen a el restante de los apóstoles y discípulos y le dicen: sí, el Señor ha resucitado. Y ellos le dicen: sí, habló con nosotros. Se da cuenta, entonces Dios tiene que intervenir por medio de su palabra para que usted deje de interferir en lo que Dios le quiere dar. Y ahora no es que Él se aparezca en el camino hacia la ciudad que usted va, sino que ahora permite que usted oiga esta palabra y permite que esta palabra me hable a mí mismo, para que entonces me dé cuenta que el Señor anhela que yo comprenda ese principio espiritual y entienda que mis bendiciones están allí, mis sorpresas están allí, las cajas de regalo están listas con la sorpresa dentro. Solamente están esperando que usted y yo nos perfilemos en el carácter correcto. El mismo Daniel en su libro dice que cuando él oró y él no recibió respuesta, dice la Biblia porque fue, dice que un ángel le explica que desde el momento en el que él dispuso la oración, el Señor oyó. Pero entonces el príncipe de Persia se interpuso y el de Grecia también. Y sucede que el Señor tuvo que enviar a su ángel con la respuesta, con esa revelación gloriosa que hasta el día de hoy nosotros tenemos frente a nosotros. Pero primero Daniel tuvo que mantenerse constante en lo que estaba haciendo, en su búsqueda de Dios, para que Dios lo sorprendiese con una de las profecías más impactantes que tiene la Biblia y que está en vigencia y en cumplimiento frente a nuestros ojos. Entonces estos ejemplos son para que usted entienda que las bendiciones están allí. Pero ¿cómo puede usted estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo puede entorpecer su sorpresa? Es dejando de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Estaba orando, siga orando. Estaba ayunando, siga ayunando. Quite ese complemento que aparece en las palabras: yo ayunaba, yo oraba, yo vigilaba, yo predicaba, yo cantaba, yo adoraba. Quite esa terminación aba y conviértalo en un presente, porque el Dios a que le servimos no es
un Dios del pasado, ni un Dios que haya que esperarlo en un futuro, sino que Él es el presente. Yo tengo que ser un creyente del presente, no de mis credenciales de lo que hice antes, porque si todo lo que hice después dejo de hacerlo, todas aquellas cosas que hice no me serán tenidas en cuenta, esas cosas buenas no me serán tenidas en cuenta, porque tengo que perseverar y ser constante para poder recibir la sorpresa de Dios. Así que me gozo porque usted, estoy seguro que es un candidato para recibir la sorpresa de Dios. Pero hoy le dice que es necesario que deje de entorpecer ese trabajo porque usted ha dejado de ser constante. Y es que es algo natural del ser humano. Cuando algo malo nos pasa, decimos no me provoca hacer esto, no me provoca hacer aquello, no me parece, no quiero, pero esto no es de lo que queremos. Todo me es lícito. Le es lícito quedarse en su casa, le es lícito deprimirse y quedarse en una cama llorando, pero ¿sabe qué? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. No se deje dominar de la frustración, no se deje dominar de la duda, no se deje dominar por la desesperanza. Levántese, créale a Dios y siga luchando en pro de lo que Dios le ha dado. Retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Hay una ilustración que me gusta utilizar y es una ilustración del boxeo. Cuando uno de los dos boxeadores es llevado a las cuerdas, empiezan a gritarle de la esquina, sal de allí, porque si se queda allí lo más seguro es que va a perder el combate. Algunos de nosotros, cuando se nos pregunta cómo estamos en la batalla, peleando contra el diablo, pero ahorita me siento contra las cuerdas, pues sálgase pronto de allí. Usted puede salir de allí y usted puede hacer que el enemigo se retire de usted por un tiempo. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Es una promesa del Señor, condicionada a algo. Resístalo, sométase a Dios y Él va a huir. ¿Ve? Es una promesa condicionada. Pero hay algo más. El diablo conoce a aquellos creyentes. Se recuerda que acabamos de decir que los que envidiaban a Daniel lo conocían. Satanás también lo conoce a usted y a mí. Y él sabe que cuando nos presenta un cuadro difícil frente a nosotros, decaemos espiritualmente, no conseguimos la oración, no leemos la palabra, vamos a la iglesia decaídos, estamos todos apáticos y deprimidos, y el diablo sabe que de esa manera estamos estropeando la sorpresa. Y entonces Dios deja el regalo allí, esperando hasta que nosotros cambiemos de actitud. Y si cambiamos, usted sabe lo que el diablo va a decir. Pero si yo me meto con él, más ora, más se congrega, más busca de Dios, más adora, más alaba, más sirve. Entonces tengo que buscarme otro carnal o natural que no sepa estos principios espirituales y que yo pueda llevar contra las cuerdas. Pero ya este se salió de las cuerdas, está en el centro del ring y el diablo sabe que si viene contra nosotros, entonces será derrotado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la exhortación de hoy? No estropee las sorpresas de Dios, deje que Él lo sorprenda, pero para ello deje de dejar de hacer lo que estaba haciendo para Dios. Salga corriendo a hacer lo que hacía para Dios. Ahora hágalo en mayor abundancia. Y me dirá si Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre su vida hasta que sobreabunde. Es un privilegio compartir esta palabra con usted.
porque siento de parte de Dios que Él está ministrando nuestras vidas. Y por ello le invito a una oración donde le quiero guiar, porque si hemos sido de esos que estropean esa sorpresa que Dios le tiene, entonces ha llegado ahora el tiempo de reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos juntos. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Ella me aconseja y me orienta el camino por donde he de andar. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces he estorbado lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, porque hoy lo entiendo. Y, Señor, te pido que me ayudes a no estorbar más lo que tú haces, a ser constante, Señor, y a nunca desmayar por ninguna adversidad. Perdóname si lo he hecho. Y desde esta hora, Señor, yo quiero ser obediente a ti. Y quiero, Señor, estar listo para que tú me sorprendas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le doy la gloria a Dios por permitirme compartir esta palabra con usted, y quiero invitarle a que visite nuestro canal en YouTube bajo el nombre La Palabra Diaria Hoy con Berry Chaviedo. De esta manera usted puede ver toda la serie de prédicas que allí están, y también otras prédicas más extensas que el Señor nos ha permitido colocar allí para nuestra edificación y bendición. También puede ir al Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo, y usted entonces podrá a través de ese medio oír todas esas prédicas que el Señor nos ha permitido colocar allí. Entonces, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Y para su servidor, el pastor Berry Chaviedo, ha sido una gran bendición compartir estos minutos con usted. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.